Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Camila Puga Rojas, soy abogada y coordinadora del proyecto de litigación UC, que se inserta dentro del programa de reforma a la justicia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy quisiera darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones sobre litigación oral, que en esta oportunidad tiene como título Litigación oral e interrogación de testigos. Estamos muy contentos como proyecto con la recepción que ha tenido este conversatorio, ya que se inscribieron más de 200 personas, y la idea de este tipo de actividades es fomentar los espacios de conversación relativos a temas de litigación, que no los vemos tan desarrollados hoy en Chile. Lo anterior, dentro de los objetivos de nuestro programa, es que sumamos a distintos cursos que se organizan durante el año, tales como los cursos de alegatos ante tribunales orales y tribunales superiores de justicia, y el de técnicas de interrogación de testigos, de examen directo y contraexamen de testigos. Asimismo, en el mes de abril realizaremos la nueva versión de nuestro diplomado en especialización en juicios orales y técnicas de litigación, que continúa hasta el día de hoy con sus postulaciones abiertas, así que desde ya les dejo a todos y todas invitados a poder revisarlo, y si es que se encuentran interesados en alguna actividad, por favor avísenos en el chat y nosotros les mandaremos la información oportunamente. En todos estos programas, proyectos, actividades que hemos señalado, abordamos y profundizamos desde un enfoque práctico en torno a la litigación. Así es que para todos aquellos que estén interesados, como les decía, en darle una mirada más profunda a la litigación oral y deseen contar con más información, pueden dejarnos su correo electrónico en el chat de esta sesión de Zoom, o escribirnos directamente al correo proyectolitigación@uc.cl. Sin más que agregar, les dejo con el encargado del proyecto de litigación UC, Rodrigo Azócar Simonet, que es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y profesor del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la UC, quien nos introducirá específicamente a la temática de este conversatorio. Adelante, Rodrigo. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Me alegría poder verlos y que se nos vayan también incorporando a estos espacios de conversación y de discusión. Como ustedes saben, el proyecto de litigación de nuestra facultad organiza estos ciclos de conversación sobre litigación oral en esta modalidad de conversaciones con invitados, ¿no? Con un objeto de abordar la litigación oral de distintas perspectivas, como lo hemos hecho con la argumentación, el razonamiento judicial, la negociación, también la visión que tienen los jueces respecto a la litigación, entre otros, pero siempre poniendo énfasis en aspectos prácticos que resultan útiles para abogados, para el ejercicio profesional, insisto, para mejorar la litigación que tenemos en nuestros tribunales de justicia. Y desde este enfoque práctico es que creemos que es absolutamente necesario el conversar acerca de la interrogación de los testigos. Es relevante destacar el rol probatorio que tienen el proceso y cuáles son las mejores técnicas de litigación oral para obtener la información de cada testigo. Y esto tanto en materia penal como en familia o en laboral. Los testigos son claves para probar nuestra teoría del caso, pero para que su testimonio la respalde también es necesario pulir las técnicas de litigación, realizando preguntas claras, sencillas, las que están permitidas de acuerdo a la normativa, con la finalidad de que puedan aportar la información requerida y así prever las posibles debilidades que nuestro testigo tenga con el objetivo de solucionarlas. Y por eso estamos muy contentos con la recepción de nuestros conversatorios, que estamos haciendo conversatorios mensuales que se unen también a nuestro newsletter, que ustedes también, al hecho de inscribirse, van a recibir, donde tenemos invitados de primera categoría. Yo quiero presentar a nuestro comentarista, nuestro moderador, que es el profesor Jaime Salas, es abogado de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile, actualmente es fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y también se ha desempeñado como juez de letra, juez de garantía y relator de Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Es profesor de nuestra facultad de Derecho Penal y también del proyecto de litigación, y se ha desempeñado como profesor en los distintos programas de perfeccionamiento de la Academia Judicial. Con ustedes dejo al profesor Salas, quien va a presentar también la modalidad de este conversatorio y a nuestros invitados. Así que desde ya invitado a todas nuestras actividades, y profesor Salas, el micrófono es suyo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos ustedes por la convocatoria. Antes que todo, quisiera plantearles que nuestra idea tiene que ver con poder compartir este espacio con ustedes, más que en el contexto de clase o charlas magistrales, intentar una suerte de diálogo, conversatorio, entre todas las personas que
que tenemos invitados para poder ir analizando algunos de los puntos más relevantes, los nudos críticos más relevantes que presenta la problemática de la litigación oral actualmente en nuestro país de una manera transversal, ¿no? En las distintas áreas, y específicamente respecto de la problemática del examen y el contraexamen a testigos. Entonces yo los invito a que nos sincronicemos en una lógica quizá un poquito más desformalizada a la que estamos habitualmente acostumbrados, para que sea mucho más amigable el encuentro. Como primera cuestión, y muy brevemente, quisiera presentar a las personas que nos van a acompañar hoy día como expositores. Destaco particularmente que cada uno de ellos se desarrolla o se ha desempeñado profesionalmente en áreas distintas en cuanto a las materias de problemática jurídica, lo que hace más enriquecedor el debate hoy día, porque podrán darnos un enfoque distinto desde su propia visión sobre lo que les ha tocado ver y cuál es su apreciación personal sobre el interrogatorio y el examen o contraexamen según sea el caso de los testigos. En primer lugar tenemos a Daniel Martorell. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su área de especialización es el ámbito del derecho penal. Actualmente Daniel es profesor de esta disciplina en la Universidad Católica. Tiene estudios de capacitación y de litigación oral. Se desempeñó como director metropolitano de la zona centro de la Corporación de Asistencia Judicial y actualmente es consejero del Consejo de Defensa del Estado. Gracias, Daniel, por tu presencia. También nos acompaña Francisca Murray, quien es abogada litigante, abogada de nuestra facultad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella además es magíster de la misma casa de estudio y actualmente profesora de la clínica jurídica de esta misma universidad. Como decía, su área de especialización, a diferencia de Daniel, es el ámbito del derecho familia, así que ella nos va a poder ilustrar desde su perspectiva el tema que hoy día nos convoca. Gracias, Pancha, por tu presencia. Gracias. Y finalmente tenemos a Álvaro Rojas. Hola, Álvaro. Él es abogado de la Universidad de Chile, tiene estudios en justicia laboral y de técnicas de interrogación en juicio oral. Es abogado ayudante del curso de programa de la clínica jurídica del derecho del trabajo de esta universidad y del taller de litigación laboral en el Magíster Convención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de esta misma universidad. Actualmente se desempeña como funcionario de la Dirección del Trabajo. Así es que, a diferencia de Daniel y de Francisca, Álvaro nos va a aportar el punto de vista del derecho del trabajo en relación al tema que nos convoca. Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. Bien, vamos entrando en terreno y dentro de lo que es el contexto general de la interrogación a los testigos. Me gustaría preguntarte, Francisca, dentro de la constelación de medios probatorios que son posibles de ser utilizados en un juicio por un abogado litigante en apoyo de su pretensión o contrapretensión, que son varios, ¿qué tiene de peculiar o particular que debiese llamar especialmente la atención dentro del contexto de la litigación, la prueba testimonial? Bueno, gracias, Jaime. Agradecerles a esta instancia de participación antes de responder a la pregunta. A ver, en materia de familia, particularmente la incorporación de la prueba testimonial tiene cierta relevancia o mayor o menor relevancia dependiendo de la materia del juicio. Por ejemplo, encontramos que tiene una menor relevancia en materia de alimentos porque uno acude a otros medios probatorios, pero sí tiene gran relevancia en materia, por ejemplo, de cuidados personales, violencia intrafamiliar, etc. ¿Ya? En ese sentido y en ese orden también la prueba testimonial en materia familia tiene la particularidad también que generalmente los testigos son gente cercana precisamente a las partes, ¿ya? Los que nos dedicamos a esta materia sabemos bien que generalmente la materia probatoria en derecho a familia va a ser bien íntima al grupo familiar y en ese sentido la declaración de los testigos, a mi juicio,
puede aportar mucho al juez al momento de resolver un caso, ¿ya? Ciertamente va a depender específicamente de la materia y del caso, pero yo creo que es mucho lo que se puede aportar. ¿Por qué? Porque permite conocer más ampliamente circunstancias, por ejemplo, incluso domésticas, medios probatorios o más bien cosas que con otros medios probatorios es más difícil de acreditar. En mi caso, por ejemplo, la prueba testimonial la ofrezco prácticamente en el 90% de los casos, 95% de los casos, en los juicios que no sean alimentos. Me cuesta, de hecho, tomar un caso sin considerar la prueba testimonial dentro un poco del aparataje de medios probatorios que tenemos. ¿Ya? Yo creo que es súper relevante y precisamente por la materia, ¿ya? Porque uno necesita acreditar ciertos supuestos que no alcanzo con otros medios probatorios. Francisca, y esta cercanía o especial cercanía que tiene el testigo en materia de familia con la parte que los presenta, ¿no genera algún ripio en términos de posibles cuestionamientos a la imparcialidad? Estoy pensando en la litigación y en la postura que pudiese asumir la contraparte. Bueno, absolutamente. De hecho, como en casi todas las pruebas testimoniales, uno siempre parte por las preguntas de acreditación del testigo. Y ahí, por cierto, que uno, más bien en el contraexamen, uno hace harto eco de esa primera parte de la acreditación, pero también, a mi juicio, en materia de familia, precisamente la cercanía a las partes es lo que da más potencia a la declaración testimonial. Y aparte, además considero que, y yo creo que muchos que litigamos, sobre todo en materia familiar, nos damos cuenta, la credibilidad del testigo va a ser lo más relevante al momento de determinar si un testigo, más bien del peso de la declaración que le podemos dar a un testigo, si el testigo es creíble o no. Por supuesto que al ser familiares tienen un interés especial en el juicio, más bien un interés en el juicio, un interés que a la persona que ellos conocen les pueda ir bien. Y por eso es súper importante también tener claro que el testigo va a acreditar hechos, no opiniones. Entonces, la credibilidad de ese testigo, el conocimiento de los hechos y cómo da cuenta de cómo conoce los hechos va a ser vital. Y gracias, Francisca. Daniel, desde la perspectiva ahora penal, y siguiendo un poco con lo que planteaba Francisca, ¿tú crees que el abogado penalista, cuando enfrenta el juicio, tiene que conocer al testigo que tiene que presentar y la información que se supone que él aportaría en apoyo de tu planteamiento como en favor de una determinada parte? Bueno, gracias Jaime, Rodrigo, por la facultad, no obstante ser de la facultad, pero igual referirme a ella, por esta invitación. Creo que es muy necesaria, conveniente, y ojalá tengamos un ejercicio súper práctico y que sea de utilidad para todo lo que nos están escuchando. Yendo a tu pregunta, yo creo que más que necesario es indispensable en materia penal. O sea, hoy día una testimonial presentada en favor de una teoría del caso que no haya pasado por la estructura de revisión con el testigo y con una serie de elementos mínimos que hay que considerar para la buena preparación de ese testigo, es un caso perdido. O sea, no cabe ninguna duda de que más que considerar o creer yo conveniente hacerlo, yo lo levanto a nivel de ser algo indispensable. Es muy difícil construir una teoría del caso, cualquiera sea la línea que tengamos, defensa, querellantes, Ministerio Público, sin considerar, valorar, preparar adecuadamente la testimonial. La testimonial hoy día, uno podría decir, bueno, todos cuando estudiamos Derecho, la reina de las pruebas era la confesión, y yo creo que sigue siendo la regina probatorum, como se llamaba, ¿verdad?, la confesión. Pero está bastante cercana la testimonial, y en un juicio en que no exista confesión, en materia penal, que todos sabemos que es un derecho del acusado poder declarar, no está obligado, claramente en un juicio de esas características, la reina del juicio va a pasar a ser la testimonial, si yo no tengo la declaración del acusado. Daniel, y sí. si tú no tienes conocimiento cabal, al hueso de lo que se supone que depondría el testigo en el juicio, ¿cuál es el riesgo que tú puedes correr desde el punto de vista de la litigación como abogado? Bueno, yo creo que es un riesgo evidente, pero hay un tema, no quiero complejizar la respuesta, pero hay un tema en torno a que ese testigo, de acuerdo a determinados principios jurisdiccionales que nuestra Corte Suprema nos ha recordado en muchos fallos, debería estar registrado en la carpeta investigativa del Ministerio Público. No debería existir un testigo
tengo por ahí algunos fallos que lo aceptaron, pero no por prueba del Ministerio Público, por prueba de otro interveniente, y incorporar en el APJO la declaración de testimonial de alguien que no haya declarado en la carpeta investigativa. Pero por la línea del Ministerio Público tiene que cumplir con el aspecto de que tiene que estar declarando en la carpeta investigativa para poder transformarse en un testigo que pueda ser validado en el APJO, en la audiencia de preparación de juicio oral respectivo. ¿Por qué digo esta circunstancia? Porque claramente yo voy a conocer lo que el testigo declaró al leer la carpeta investigativa. Y por lo tanto tengo más o menos una estructura de lo que declaró, lo que señaló. Obviamente la declaración en el tribunal oral no tiene ninguna directa copia ni transcripción de lo que declaró la carpeta investigativa. El testigo se abre a un universo que va haciendo, de acuerdo a su respuesta, las técnicas de interrogación y contrainterrogación. Pero al menos tengo una sustancia mínima de lo que declaró, a partir del cual yo puedo ir preparando algunas preguntas. La técnica justamente consiste en eso, y yo creo que es un suicidio hacer el ejercicio de interrogatorio o contrainterrogatorio respecto de un testigo que no se conoce lo que está declarando o lo que va a declarar. Eso no debería pasarnos. Siempre en la preparación deberíamos tener algún elemento de referencia para saber sobre qué es lo que el testigo podría, cuáles son los límites de su declaración. Gracias, Daniel. Álvaro, en esa misma línea, tú como abogado laboralista, ¿cuánto identificas que un posible testigo que pudiese presentar es idóneo, y cuánto tú crees que es no es idóneo en relación a lo que tú pretendes probar en el juicio? Muchas gracias, Jaime. Bueno, antes que todo, igualmente agradecer a la facultad, a Rodrigo, a Jaime, por este espacio, y ojalá pueda ser lo más fructífero posible, siempre en términos de esta conversación, porque la litigación, en términos como, entendiéndola como una metodología de trabajo, de cómo abordar los juicios, justamente tiene que ver con un pensamiento un poco distinto a como estamos acostumbrados de que sea simplemente una exposición, sino que tiene que ver sobre todo con la experiencia que uno puede tener, y por lo mismo es importante que se den este tipo de instancias. Respecto a la pregunta, lo fundamental del testigo, creo yo, y como bien decía Daniel, es como la prueba, o antes era la confesional, la testimonial pasa a ser un poco esta prueba principal o primordial por el impacto que tiene en el sentenciador, ¿ya? Es una forma en que tenemos los abogados de incorporar un relato sin que nosotros estemos haciendo el relato, y por tanto le da esta noción de historia, de narración, le permito al juez que se forme una escena de lo que está ocurriendo. Y entendiendo que esa es la importancia de un testigo, por tanto, un testigo viene a ser idóneo o me va a ser útil para mi caso, en tanto yo haya conversado previamente con él, sepa cuáles son los límites que él tiene, y por tanto yo tenga la capacidad de vertir esa información en el juicio, mediante las preguntas que le voy haciendo. Por eso es fundamental, previamente yo tengo que medir al testigo, que tengo que al menos entrevistarme una vez con él, ¿ya? Porque tengo que saber qué personalidad tiene, cuál es su tono de voz, cuál es su ritmo para contar la historia, para responder, ¿ya? Pido ahí que por favor puedan silenciar los micrófonos, que hay un ruido que se está colando. Ahí sí, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Sí, sí, adelante, Jaime. Una pregunta sobre lo que tú dices, Álvaro. Tanto Daniel como Álvaro han planteado de la necesidad de tener un acercamiento con el testigo, prepararlo, dijo Daniel, para los efectos de no tener sorpresas, ¿no es cierto?, y ir a pescar un bototo al río en vez de una declaración que nos puede aportar a nuestra teoría del caso. ¿Cómo debe preparar, Francisca, el abogado, un testigo? ¿Qué es lo que corresponde en la preparación? ¿Qué es ilícito en la preparación de un testigo? Sí, gracias, Jaime. Bueno, primero también reforzar la misma idea, o sea, ciertamente no podemos llevar un testigo a una audiencia de juicio si no sabemos lo que va a decir. Eso, como decía Daniel, es un suicidio en la causa. Ahora, ¿cómo prepararlo? También hay que partir de la idea que al momento en que uno elabora la estrategia jurídica del caso, ya debiésemos al menos tener conocimiento de qué medios probatorios nos vamos a servir, ¿ya? Dentro de esos medios probatorios están los testigos,
Y por supuesto que antes de también de iniciar con la declaración del testigo hay que entrevistarse con ellos, ¿ya? Yo creo que el límite ahí va entre decirle lo que le vamos a preguntar y la respuesta que tiene que dar, que por supuesto no debemos hacerlo, ni siquiera en términos éticos, pero sí saber o preguntar qué es lo que sabe el testigo. Y de esa manera también uno puede orientar las preguntas que le vamos a hacer, ¿ya? Además, yo creo que es importante entrevistarse con el testigo para anticiparle aspectos formales, porque al final todos los testigos son personas. Dudo que haya un testigo que se dedique a dar declaraciones en distintos procesos, no una profesión el ser testigo, y por eso es muy importante anticiparle, incluso lo que yo hago al menos es explicarle cómo es la sala, dónde se va a sentar, qué es lo que le va a preguntar el juez al momento de individualizarse, anticipar, ya, porque la gente llega nerviosa y eso es algo que nosotros como abogados también tenemos, es una variante que tenemos que considerar al momento de la declaración, ¿ya? A mi juicio, lo que yo hago es conversar con el testigo y preguntar qué es lo que sabe, en términos súper amplios, qué es lo que sabe, cuál es la relación también que tiene con las partes, porque tampoco es la idea que yo le vaya a hacer una pregunta. Por ejemplo, si estoy haciendo un examen directo, yo no le puedo hacer una pregunta y que después el testigo me diga no sé, o dejarme colgada con la pregunta que le estoy haciendo, porque cada pregunta que uno hace también tiene que ir destinada a acreditar algo, uno tiene que buscar acreditar algo de la teoría del caso, ¿ya? Y yo creo que es ese en realidad, Jaime, el límite, no decirle lo que tiene que, por supuesto, responder. Además que eso se ve poco creíble, se ve muy preparado, yo creo que todos los jueces son personas también, y también se dan cuenta de cuando un testigo está preparado. Eso sería mi opinión. Álvaro, yendo a la pega del abogado cuando toma el interrogatorio, digamos, esta labor del abogado, ¿tiene que tener alguna estructura a tu juicio? ¿El abogado tiene que interrogar siguiendo un protocolo? Y si es que así fuese, ¿cuál sería esa estructura? Claro, es fundamental, y como todo lo que ocurre durante un juicio oral, es fundamental tener una estructura y tener un orden de cómo uno vaya a ir guiando al testigo, porque la interrogación de testigo no se trata de que la persona vaya a relatarle al tribunal todo lo que el testigo sabe o conoce, sino que la idea que tengo que tener es que el testigo me aporte las cosas que a mí me sirven como teoría del caso. Y en ese sentido siempre tengo que estar guiando al testigo, tengo que tener un control sobre el testigo. Y aquí todos sabemos, y me imagino que gran parte aquí de los que están tienen experiencia en distintas materias, a la gente le gusta hablar mucho. Entonces, sobre todo si a veces uno le hace unas pequeñas preguntas y terminan hablando de cosas que no son pertinentes para el juicio. Para ellos, en tanto personas, pueden ser muy importantes, porque como bien decía Francisca, conocen a la persona, conocen al demandante, conocen al demandado, son amigos, son familiares, entonces ellos creen que esa información que están apartando puede ser relevante. Oye, Pero algo... finalmente, para terminar, Sí, finalmente claro. es la labor del abogado el ir guiando al testigo y no a todos los puntos, sino que tengo que guiarlo a lo medular del juicio. Yo tengo que identificar cuáles son los 2-3 puntos modulares del juicio donde se está jugando la decisión del tribunal y apuntar a eso. Entonces, sí tiene que haber una labor, y esta estructura, en general, siempre se hace de dos maneras, o bien un orden cronológico, si la causa me lo permite, o bien un orden temático, ¿ya? Pero tiene que haber una estructura y tiene que estar marcada esa estructura. Es conveniente, de hecho, que también el tribunal se vaya dando cuenta que estamos pasando de un capítulo a otro capítulo, o que esta línea de interrogación terminó y ahora pasamos a esta otra línea de interrogación. Es bien interesante lo que tú dices porque, a ver, tú dices que eventualmente el testigo, dentro de todas las cosas que él sabe, podría eventualmente decir algo que fuera en contra de tu propia posición o teoría del caso, por utilizar una terminología propia de la litigación. Entonces, ¿cómo lidias tú con eso? Porque eventualmente ahí podría uno decir, ¿hay algún conflicto ético allí? Porque a lo mejor parte de lo que él sabe pudiese objetivamente favorecer los intereses de la contraria. ¿Cómo abordas tú ese tema? O sea, de partida entendiendo que este es un proceso adversarial y que la contraparte tiene posteriormente el derecho a contrainterrogar a mi testigo y por tanto a cuestionar su veracidad o la credibilidad del mismo,
en ese sentido yo entiendo que es trabajo de la contraparte cuestionar mi testigo. Yo no voy a estar exponiendo las debilidades, salvo que, previamente, y esto es fundamental, a la preparación de un testigo, yo tengo que estar de acuerdo, o sea, identificar cuáles son las potenciales debilidades de mi testigo, ¿ya? Y esas potenciales debilidades yo tengo que tomar una decisión estratégica. Si la afronto en mi examen directo o bien la oculto, a ver si la contraparte me llega a sacar esa información. Y ante ambas opciones yo también tengo que tener cuál va a ser la respuesta hacia eso. ¿Qué pasa si mi testigo se está yendo a ese lugar que yo no quiero ir? Tengo que tener la capacidad de controlarlo, pararlo y decirle, ¿sabe qué? Volvamos a este punto. ¿O qué pasa si decido no exponer esa debilidad y por tanto, y mi contraparte logra sacar esa debilidad en el contrainterrogatorio? ¿Qué es lo que hago? Conversé con el testigo previamente, le tengo que aportar de repente cierta información o cierta técnica para que el testigo eventualmente diga, ¿sabe qué? No sé, no lo recuerdo, o yo tengo que tener la capacidad de ir objetando preguntas justamente para proteger a mi testigo. ¿No? Entonces, pero esas son decisiones estratégicas que se tienen que tomar previamente a propósito de las debilidades que puede tener. ¿Me permite, Daniel, Jaime? sí, Daniel, Jaime, te hago una perdona pregunta sobre lo mismo. ¿Cuáles son las preguntas entonces, siguiendo la lógica que nos cuenta Álvaro, que tú no harías como abogado a un testigo? A ver, es una pregunta compleja, pero antes quería decirte algo respecto de la preparación del testigo, que se ha hablado algo. Yo creo que eso es clave. Yo creo que la preparación del testigo es clave, por lo menos en materia penal, me imagino que en las otras especialidades también. Y el punto está en que no se nos enseña como abogados a preparar un testigo. La primera gran diferencia o precisión que habría que hacer es preparar un testigo mío versus la preparación del interrogatorio de un testigo de la contraria. Obviamente entramos por carreteras completamente distintas. Entonces, cuando uno habla de preparar la testimonial, tiene que hacer la diferencia. ¿Estoy hablando de que estoy preparando la testimonial propia o estoy hablando de cómo voy a preparar la testimonial de la contraria? En la propia, yo creo que hay 3 fundamentos esenciales o capítulos, pudiendo haber más, pero esenciales que mi experiencia me arroja que uno debería siempre recorrer. Primero, las características de la personalidad del sujeto. Álvaro dice que los testigos, de acuerdo a su experiencia, son muy buenos para hablar. Mi experiencia en materia penal, que he tenido en muchos juicios orales, no es tan categórica. Yo he tenido la experiencia de muchos testigos que cuando está uno preparándolo son muy buenos para hablar, en fin, muchos desplantes, y cuando se produce el escenario de estar en un tribunal oral, que le toman el juramento previo, que el tribunal está en estrado un poquitito más alto, que está el Ministerio Público, el abogado y público atrás, se chupan completamente. Y ese gran testigo que iba a hablar no habla nada. Entonces, las características de personalidad yo creo que son claves. ¿Son personas tímidas? ¿No son personas tímidas? ¿Son personas instruidas o no son instruidas? ¿Son personas técnicas? Yo estoy en el juicio de fraude de carabineros. Estamos interrogando a los acusados por el fraude de carabineros. Todas personas con conocimiento de auditoría contable, desde teniente, capitanes, generales, que son distintos de un testigo o un acusado común y corriente en un juicio oral. Por lo tanto, uno tiene que valorar esas características personales. Ese párrafo, características personales, en mi juicio es clave. Segundo, la normativa legal para que el testigo entienda que va a declarar frente a un tribunal, qué preguntas se le pueden hacer, qué preguntas no se le pueden hacer, cuándo él puede contestar, cuándo él puede. Son cosas tan simples que para uno como abogado parecen evidentes, pero una persona que no tiene este contacto con los tribunales son complejas. Por ejemplo, muchos testigos me han preguntado, oiga, y si me preguntan algo que yo no sé, ¿puedo decir que no sé? Pero por supuesto que usted puede decir que no sé. Ah, es que yo no sabía. Los testigos creen que tienen que contestar todo. Bueno, todo en ese segundo párrafo yo pongo normativas legales para explicarle al testigo qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, cuáles son los límites legales, qué preguntas sí, qué preguntas no, etc. Y el tercer capítulo en la preparación de testigo que yo tengo por lo menos es el momento en que el testigo declara. ¿Por qué? Porque no es indiferente que sea el testigo 1, que sea el testigo 25, cuando han 24 declarados, porque si es el 25 yo voy a tener que considerar las 24 declaraciones anteriores, porque obviamente va a estar en un contexto en que su momento es distinto. Ya el tribunal recibió 24 declaraciones y este señor va a ser el 25. Eso es diferente si es el número 1. El momento es clave. Y además es clave porque ahí es donde viene el ejercicio que es complejo. Si yo quiero hacerlo bien con rigurosidad profesional, deberías tener muy presente lo que los 24 anteriores han declarado para efecto de hacer contradicciones, para efecto de hacer ratificaciones para efectos, y esto vale tanto para testigos míos como para testigos de la contraria. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es
un caso de la preparación absolutamente clave. Las preguntas, cuando tú me estás contestando, y con esto termino, las preguntas que no debería hacerse un testigo. ¿Sabes que es una pregunta muy complicada la que me estás haciendo, Jaime? Porque yo digo, la pregunta que no debería hacerse al testigo es la pregunta que hice y tuvo un resultado negativo. Esa es la única que yo concluyo que no debería ser, y por lo tanto tengo que hacerla. Especular previamente, si es o no procedente, claro, tenemos cierto índice que a uno le ayudan, o sea, salir a pescar, lo que se llama, por lo menos en materia penal, me da la impresión que en materia de la otra especialidad también existe el término, salir a pescar nunca es bueno. Y los abogados tenemos una tentación por salir a pescar. O sea, uno lo ve, y abogados con experiencia, el testigo declaró blanco, y viene otro y le pregunta lo mismo, y el testigo declara gris, en circunstancias que ya había incorporado blanco, y tenemos una tentación por decir, como ya declaró blanco, le voy a hacer una pregunta en que no voy a salir a pescar porque me va a decir blanco. Sorpresa, me dijo gris porque se puso nervioso o porque empleé un lenguaje distinto. Entonces es un ejercicio mental, la comunicación, muy complejo el que está funcionando en ese minuto. La pregunta que no hay que hacer, insisto, es una pregunta difícil la que me haces, porque yo, por lo menos con mi experiencia, las preguntas que yo he concluido que no debía hacer son todas las que hice con resultados negativos, pero la hice. Previamente es como difícil hacer esa valoración. Claro, hay cosas evidentes, no le vas a preguntar, no sé, a un testigo algo que la ley te impide preguntarle, o que no tiene nada que ver con los hechos. Hay un ámbito que uno puede ir descartando cosas, pero cuando entra al núcleo mismo, es difícil saber qué preguntar y qué no preguntar. Francisca, ¿qué herramientas técnicas, ya sea legales o aprendidas por el ejercicio de la práctica profesional, consideras que son relevantes para poder obtener de un testigo la información que tú quieres obtener en apoyo a tu teoría del caso? Bueno, primero me quedó la duda cuáles eran las preguntas que Daniel hizo y que no debía hacer, así que después no las tienes que contar. Ya. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Jaime, herramientas en el momento mismo de la interrogación, yo creo que depende mucho de si estamos en un examen directo o en un contraexamen, ¿ya? La herramienta que nosotros tenemos, la gran herramienta que tenemos en realidad es la misma pregunta, ya la forma en que nosotros estamos preguntando. Por ejemplo, en el caso de un examen directo, por supuesto que tenemos que propender a hacer preguntas abiertas, ya y ahí es importante tener en consideración que el testigo es el protagonista. Ya uno está conduciendo su relato para que el juez tome, y todos los demás intervinientes tomen conocimiento, versus, por ejemplo, en el contraexamen, que ahí lo que necesariamente necesitamos un mayor control del testigo, ¿ya? Y en ese sentido la gran herramienta pueden ser también las objeciones, ¿ya? A veces sí yo considero que no es más fácil reformular ciertas preguntas cuando nos están objetando, reformular simplemente antes que defender todos los incidentes de objeciones. ¿Por qué? Porque la atención la tenemos que poner en el testigo cuando estamos en examen directo, ¿ya? Yo creo que la ley nos da herramientas, pero clave son la modalidad de hacer las preguntas, dependiendo si estamos en un examen directo, contraexamen. También a veces estamos en un examen directo y un mismo testigo no es un poco más difícil, porque precisamente, por ejemplo, está más nervioso, no quiere hablar, y entonces ahí tenemos que hacer un poco mano a preguntas casi que directamente un poco más sugestivas, ¿ya? Que en principio no tendríamos por qué hacerlas en un examen directo. En un contraexamen yo creo que la herramienta un poco más trascendental, no, por supuesto, no recurrir a herramientas bruscas de agresión al testigo, no enemistarse con el testigo tampoco. Yo creo que eso es una especie de contraherramienta que tenemos que nosotros los abogados manejar también. A mi juicio no se ve bien un abogado o abogada que esté enemistándose o peleándose con el testigo, ¿ya? También considero que es una mala herramienta, por ejemplo, el solicitar al tribunal que aperciba al testigo, o más bien que le reitere que está bajo fe de juramento, ¿ya? Yo creo que hay varias herramientas que se utilizan, pero es distinto en la modalidad que estemos, y también es distinto el caso del testigo que tengamos al frente. Un testigo hostil, por ejemplo, no podemos utilizar preguntas abiertas y que él se explaye con las preguntas que le estamos haciendo, porque no lo va a hacer, ¿ya? Y en ese sentido quizás sí generar un poco más de presión. En relación a lo que tú comentas, Francisca, es interesante
recordar que, claro, que las preguntas coactivas, digamos, es una cuestión que en general la jurisprudencia siempre la ha rechazado, ¿no? Pero como práctica jurisdiccional. Pero recordar que hace poquito, ¿no? Hace un par de meses atrás, por lo menos en el ámbito penal, se modificó el Código Procesal Penal y se estableció una norma expresa que establece la prohibición legal ahora, ¿no? de realizar conductas que sean tendientes a coaccionar o presionar, ¿no es cierto?, a los testigos. Así que ese es un punto interesante. Ahora ya no queda en el ámbito de la simple jurisprudencia opinable, sino que hay marco legal expreso que incluso uno lo podría extrapolar al proceso laboral o al proceso de familia o incluso al proceso civil. Álvaro, y desde tu experiencia en el ámbito laboral, ¿qué diferencia así sustancial en materias de litigación hay entre el examen y el contraexamen? Continuando con lo que dijo Francisca, yo creo que, o sea, la diferencia fundamental es la formulación de las preguntas, cómo yo formulo la pregunta, ¿ya? Y de ahí deriva una serie de diferencias. ¿Y por qué tengo que hacer esta diferencia? Porque en el examen directo, yo quiero que mi testigo sea el personaje principal en ese momento, el que se lleve toda la atención, ¿ya? Por tanto, yo lo que tengo que hacer es intentar dejarlo hablar lo más posible. ¿Y cómo yo dejo hablar a alguien? Haciéndole preguntas abiertas, ¿ya? Le formulo una pregunta, cosa que él pueda establecer una narración a propósito de esa pregunta, ¿ya? Estamos hablando de ideales. Obviamente siempre hay testigos que, como bien decía Daniel, se ponen nerviosos, no quieren hablar o piensan que se pueden equivocar y eso los termina limitando más. Por el contrario, en el contraexamen, lo que yo pretendo hacer, los objetivos generales del contraexamen o típicos del contraexamen es obviamente desvirtuar al testigo, ¿ya? Y tanto él como persona o bien su relato. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es controlar al testigo en su respuesta. Yo no le puedo dejar que un testigo que a mí no me conviene que hable se ponga a hablar en extenso. ¿Cómo yo realizo ese ejercicio? Mediante la herramienta de la pregunta sugestiva, ¿ya? O inductivas. Esa es como la principal diferencia que existe entre un examen directo y un contraexamen. Examen directo, tenemos las preguntas abiertas, también pueden ser narrativas o cerradas, eventualmente también se pueden hacer algunas sugestivas, pero en situaciones muy específicas. Y por otro lado, el contraexamen, como yo tengo que estar llevando el control sobre ese testigo, que es un testigo que yo asumo que es hostil, que no quiere darme el beneficio y por tanto va a cuidar de mayor forma las palabras que va a decir, tengo que establecerle preguntas sugestivas que idealmente me tenga que responder o sí o no, porque de esa manera yo no pierdo el control sobre el testigo, ¿ya? Eso es como lo fundamental, ¿ya? Y de ahí se dirían, pero eso es como la diferencia fundamental al momento de cuáles son las herramientas que yo tengo. Gracias, Álvaro. Perdona, que hay una pregunta en el chat, que, perdona que te interrumpa, Jaime, pero Sí, hay una pregunta en el chat que a partir de eso prefiero contestarla porque está relacionado con lo que estamos hablando. Pregunta, contrainterrogatorio, interrogatorios, preguntas abiertas, preguntas cerradas, sugestivas, etc. Obviamente yo estoy de acuerdo con tanto Álvaro como Francisca, que han dicho lo que consiste la diferencia entre un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Mi experiencia indica que además del contenido de la pregunta, la gran diferencia es la velocidad de la respuesta en que el interrogador, en este caso nosotros manejamos. En un interrogatorio, como la pregunta es abierta, yo no puedo determinar la velocidad porque la velocidad va a estar determinada por la respuesta. Y voy a poner al tiro un ejemplo que es lo que nos están preguntando en el chat. ¿Usted vio el accidente? ¿Qué vio del accidente? Interrogatorio, pregunta abierta. El testigo me va a decir, yo vi que estaba parado en la esquina y un auto se pasó con luz roja y golpeó otro vehículo que golpeó un poste y el poste se cayó encima de una señora que estaba en la vereda. Velocidad en un contrainterrogatorio y preguntas no abiertas, sino que sugestivas y cerradas. Usted estuvo en el accidente, ¿verdad? Y usted vio el accidente, sí. Usted vio que el auto golpeó otro vehículo, el cual golpeó un poste y ese poste cayó así sobre una señora que estaba en la vereda, ¿eso es cierto? Sí. Voy manejando a través de la diferencia entre interrogatorio y contrainterrogatorio una velocidad
que me lleva a fijar los puntos que yo quiero en el interrogatorio. Entonces, si bien es cierto, tanto Francisca como Álvaro contestaron en sus intervenciones algo que yo comparto y que en eso consiste la diferencia entre una pregunta de un interrogatorio abierta versus una pregunta en un contrainterrogatorio sugestiva, eso es así, lo que ellos dijeron en el contenido, yo le agrego a eso la característica de la velocidad. Yo voy a tener una velocidad en el interrogatorio a través de preguntas abiertas que va a depender de la respuesta del testigo, no la estoy manejando yo como interrogador. En el contrainterrogatorio la manejo yo la velocidad y busco a través de preguntas que voy haciendo como metralleta que la persona diga sí, es efectivo, sí, es efectivo. Son todas preguntas cerradas que son condicionadas a la respuesta porque ya la pregunta está formulando una hipótesis de respuesta y esa es la gracia de un buen contrainterrogatorio. Daniel, ¿cuándo crees tú como abogado que es conveniente objetar una pregunta que realiza la contraparte al testigo que tú estás presentando? ¿Cuándo es el momento idóneo? Mira, es un gran tema que va, en mi experiencia, hoy día incluso con la diferencia en un juicio presencial versus un juicio por Zoom. En el juicio que yo estoy actualmente, que ya llevo un año, es que estamos todavía interrogando a los acusados, que ya le mencioné, la diferencia entre los colegas que están por Zoom versus los que vamos al tribunal para objeciones es clave, porque a veces por el Zoom tú llegas tarde a la objeción porque es una comunicación distinta de la presencial en el tribunal, que está ahí la persona, el abogado, y por lo tanto ya eso te puede marcar una diferencia. Dos, eso es un asunto meramente formal técnico, pero que está dentro de las objeciones. Dos, la objeción, ¿qué es lo que yo busco con una objeción? Tanto cuando yo la formulo, cuando tengo que contestar una objeción, porque Francisca nos dio un elemento que yo lo comparto, que frente a una objeción yo puedo no contraargumentar la objeción para que el tribunal resuelva si la pregunta se hace o no. Yo puedo reformular. Y eso es una técnica que yo utilizo en que viene la objeción y el colega se desgasta en una serie de argumentos para objetar y yo le digo, su señoría, voy a reformular y se acabó la discusión y reformulo. Entonces, no consideren siempre que frente a una objeción hay que contraargumentar para que el tribunal resuelva blanco negro. Tercer comentario que yo quiero hacerle a la objeción. Se ve mucho que hay una línea en que la objeción se utiliza no como objeción. La objeción se utiliza en una línea muy delgada, que es un comportamiento incluso contrario a la ética, y que cuando uno lo observa de las contrarias, uno debería advertirlo, la objeción se utiliza para lanzarle al testigo un mensaje respecto de lo que va a responder. Me expongo en la situación concreta para que entienda. Está declarando el testigo, viene una de las partes y le pregunta, ¿es efectivo que usted conocía a fulano de tal que tenía tales antecedentes previamente? Y yo quiero que esa respuesta, porque la preparé con el testigo, pero tengo miedo que se la haya olvidado. Yo quiero que no se le olvide, su señoría, objeto la pregunta, objeto porque el testigo ya ha declarado efectivamente que lo conocía y que nos indicó todos los elementos fundamentales por los cuales estableció ese grado de conocimiento. Por lo tanto, es una pregunta redundante. Lo que puedo estar haciendo, más que objetar, es mandarle un mensaje al testigo que escucha todo esto y que si el tribunal rechaza la objeción y la pregunta se hace, va a decir, sí, yo lo conocía, ya indiqué los fundamentos. Entonces, hay que tener cuidado, las objeciones se utilizan mucho, en mi experiencia, más que por la objeción, para mandar estos mensajes al ya sea acusado o testigo que está ahí. Y lo último, uno diría, ¿qué importancia tiene la objeción? ¿Me van a condenar en costa si yo pierdo una objeción? Ninguna, ninguna. Y en un juicio oral, en el juicio que yo llevo, debemos llevar, y no estoy diciendo exagerado, debemos llevar 800 o 1000 objeciones. Entonces no tiene ninguna importancia si objeto y la contraparte contraargumenta, el tribunal resuelve, accede a la objeción o no accede a la objeción, no tiene ninguna importancia. ¿Cuál es la importancia? Estos son como partidos de tenis. Yo puedo como interviniente ir perdiendo puntos si cada vez que objeto el tribunal rechaza mi objeción, o cada vez que me opongo a la objeción el tribunal rechaza mi objeción. Entonces tienen que considerar, lo dijo alguien, los jueces son personas igual que nosotros. Si yo soy un tribunal oral y estoy viendo a un abogado interviniente que cada vez que objeta por leceras y tenemos que rechazar la objeción, más que el efecto que tiene la objeción misma, el efecto pernicioso importante que se genera es que pierde validez dentro del contexto del juicio oral. Y por eso es que tengan cuidado, tanto cuando objetan, cuando como rechazan las objeciones, porque el efecto no está en la objeción misma, sino que está en esto otro que es más trascendente. Gracias, Daniel. ¿Les parece que vamos a alguna de las preguntas que han escrito ustedes por el chat? Tengo una acá que entiendo va para Álvaro,
y dice lo siguiente, si es posible que tú nos expliques la forma de preguntar a un testigo en un juicio laboral, para que no sea objetada. O sea, lo primero es determinar si es testigo propio o es testigo de la contraparte, ¿ya? Eso siempre es fundamental por el tipo de pregunta, ¿ya? Siempre hay mayores detalles, pero reiterar la idea principal de esto, que es examen directo, mis propios testigos, yo le hago preguntas abiertas. Contraexamen, el testigo de la contraparte, yo le hago preguntas inductivas. Como bien decía Daniel, yo ya le planteo una hipótesis de respuesta y solamente necesito la afirmación de la contraparte, ¿ya? Entonces, y de hecho ahí el código del trabajo es bastante limitado en el sentido de cuáles son las preguntas que se pueden hacer, ¿ya? Porque dice, lo dice algo así como no se pueden hacer preguntas que contengan la respuesta en su enunciación, no recuerdo bien ahí cómo lo dice, pero poco menos que prohíbe todo tipo de pregunta que no sea abierta, ¿ya? Ahora, en la práctica siempre se permiten las preguntas sugestivas dentro, o sea, si yo estoy haciendo el contraexamen. Ahora, no sé si corresponde como dar ejemplo, no sé si a eso apuntaba la pregunta. Date un par de ejemplos para concretar lo que tú acabas de explicar. Es que, a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Bueno, un caso típico de despido injustificado, ¿ya? Entonces que señala la carta de que necesidades de la empresa y por tanto ya no requieren, existe un proceso de reorganización, etc. Entonces, pongámonos en el punto en cómo yo eventualmente le puedo sacar esa información a, por ejemplo, al gerente de recursos humanos, porque yo asumo que eventualmente estoy por la parte del trabajador, ¿ya? Yo asumo que eventualmente él no me va a querer dar esa información. ¿De qué manera yo puedo cercarlo con preguntas para que me dé esa información que él voluntariamente no me va a decir? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en eso? Tengo que empezar, pero no dar un ejemplo, Jaime, ¿ya? Ya, está bien. Pero, No. sí. ¿Cómo yo puedo establecer de que esa persona llegara a una respuesta que él, yo sé que no me la va a decir, y eso es como salir a pescar, ¿ya? Entonces, yo no puedo ir y preguntarle directamente por una afirmación que lo va a perjudicar a él y a su empleador, ¿ya? Entonces, yo tengo que ir estableciendo preguntas de contexto alrededor, cosa que después sea imposible que él pueda negar esa afirmación que yo le estoy haciendo. ¿Ya? Perfecto. Como ir preparando el camino para una respuesta casi inevitable, dices tú. Así es. O si ya se vuelve inevitable, hay dos opciones. O él está mintiendo o tiene que aceptar lo que yo le estoy afirmando. Perfecto. Una segunda pregunta. Tú, Daniel, de alguna manera te referiste tangencialmente a esta pregunta que formula, entonces me gustaría que tú reforzaras un poquito lo que planteaste. La pregunta dice lo siguiente. En el caso de un testigo hostil que sugiere u ofende al abogado, que es mentiroso, por ejemplo, ¿es conveniente solicitar apremio? ¿Y cuáles serían los más convenientes? No, yo no solicitaría ningún tipo de apremio. Yo, a partir de ese testigo hostil que me está ofendiendo, lo que yo haría es sacar provecho de esa situación en beneficio de mi teoría del caso, en mi beneficio de mi persona como abogado, en orden a que el tribunal va a ser solidario conmigo. Y por lo tanto, al llevar ese tema que se puede producir con un testigo hostil, al llevarlo a socializar eso como una conducta que el tribunal la va a rechazar y que además el tribunal puede estar expuesta a que el testigo también sea insolente o insulte al propio tribunal, y por lo tanto yo socializo lo que está pasando conmigo con el tribunal, estoy ganando los puntos respectivos. Pero solicitar un apremio aparece como un exceso, aparece como un objetivo que yo no busco, que yo no voy a lograr nada en lo concreto. Yo perseguiría sacar provecho de la situación del testigo hostil que me está insultando a partir de esto que estoy diciendo. Además que los tribunales, ojo, los tribunales, por lo menos en mi experiencia en materia penal, en general, pueden haber algunas excepciones, siempre pueden haber excepciones, pero en general son muy proclives a proteger la dignidad de los abogados. El juez entiende que antes de ser juez es abogado, por lo tanto somos colegas. Y
dentro de la profesión existe una protección que yo creo que es correcta frente a actos de un testigo que está insultando a un abogado. El testigo no puede insultar a nadie, ni siquiera al abogado que lo está contrainterrogando. Si un tribunal lo observa, inmediatamente se va a poner de acuerdo, se va a poner en la línea de ustedes, y por lo tanto hay que sacar provecho de eso. Pero en cuanto a premio, yo no solicitaría ninguna premio. Eso haría yo en mi experiencia. Me gustaría aportar con una idea, Jaime, si me Sí, permite, respecto a esto. cortito, Que, porque sí, me está apurando la jefatura. ya, cortito. Sí, que en general, y esto es una recomendación, como uno como abogado no tiene que ponerse a pelear con los testigos porque es básicamente una suerte de rebajarse en términos de importancia de lo que significa todo el escenario, toda la escena de un juicio oral, ¿ya? Mi contraparte es el otro abogado, ni siquiera el representante legal o la contraparte, no, sino que es el otro abogado. Y el juez y los tres, o sea, entendiendo que las tres partes son las que hablan en términos jurídicos. Yo no me puedo rebajar a discutir con alguien, ¿ya? Como abogado, estoy hablando no por un tema ético, moral o de conocimiento, sino por un tema exclusivamente profesional. Yo no tengo que rebajarme a discutir porque ahí voy perdiendo puntos como abogado, ¿ya? Porque estoy discutiendo con alguien que no conoce de derecho, ¿ya? Mi discusión tiene que ir con el otro abogado, tiene que ir con el magistrado eventualmente en términos de objeciones, etcétera, pero no me voy a poner a discutir con personas que no tienen conocimiento jurídico. Tenemos una última pregunta para la Francisca. Te la leo. Mira, dice, me ha pasado en contrainterrogatorio que el testigo, además del sí o no, comienza a entregar una explicación, transformándose prácticamente en un interrogatorio abierto. ¿Qué técnicas recomiendas para enfrentar esta situación? Sí, bueno, justamente la que mencionaba Daniel antes, la velocidad, ¿ya? Depende también de nosotros, de cómo estamos preguntando al testigo, cuánto espacio le damos al testigo para que se explaye, ¿ya? Si tenemos un testigo que queremos mantenerlo súper controlado, estoy totalmente de acuerdo con que la técnica más idónea es la velocidad. Ir señalando pregunta, cosa de que el testigo ahí se mantenga, ya mantenerlo bien controlado. También yo creo que depende mucho de la fórmula de preguntar. Por ejemplo, en materia de familia, eso pasa bastante cuando uno tiene, en familia se llama declaración de parte, pero más o menos el absolvente, suele dar justificación y explicación de lo que está contestando, ¿ya? Ahí depende mucho de cómo uno pregunte, y también la forma de preguntar va a determinar si uno le da espacio o no le da espacio para explayarse, ¿ya? Eso y la velocidad, yo creo que esos dos son los elementos clave. Gracias, Francisca. Bueno, estamos un poquito apremiados con el tiempo. La verdad que creo que quedamos con harto gusto a poco. Hemos podido por lo menos pasar revista a algunos de los temas más fundamentales, pero claro, la verdad que nos habría faltado bastante más tiempo para poder conversar sobre estas materias. Yo antes que todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la buena voluntad. Dejarlos invitados además a todas las actividades que nuestro programa de litigación está regularmente haciendo, al programa al que ustedes son gentilmente invitados. Así que un abrazo grande a la distancia para todos ustedes, y te doy la palabra, Camila, para que vayamos cerrando la actividad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a Francisca, a Álvaro, a Daniel por su participación. Como decían, yo creo que acá podemos abarcar mucho en cuanto a interrogatorios, sobre todo porque es un tema, como decíamos al comienzo, que la litigación en Chile no se practica mucho. Por ende, vamos a tomar el comentario, tal vez tiramos una segunda versión, una segunda patita de este tema en particular. Les recuerdo de todas formas que nosotros realizamos conversatorios mensuales, ¿ya? Así que ahora, a finales de marzo, tenemos un nuevo conversatorio, los vamos a dejar a todos y todas invitadas, les vamos a señalar también cuál va a ser nuestro nuevo tema, y reitero el agradecimiento a nuestros 4 invitados hoy día que forman parte del proyecto de litigación, que son profesores de nuestros cursos y de los programas que también impartimos, y estamos muy agradecidos también con nuestros asistentes. O sea, estuvimos monitoreando acá con Joaquín, que también es parte del proyecto, y contamos con más de 140 participantes durante toda la actividad. Así que vemos mucho el interés y agradecemos también la participación, y nos estaremos viendo en nuevas actividades. Muchísimas gracias, y estamos en contacto a través de correo electrónico, en nuestro newsletter,
y también en nuestra página web, que pueden buscarnos como Proyecto de Litigación UC, en Google les va a aparecer al tiro también la información que nosotros entregamos. Este conversatorio también va a quedar alojado en YouTube, y va a salir la respectiva nota de prensa en la página web de la facultad para que puedan acceder también al link, así que solo les pido un poquito de paciencia, porque debería estar subido durante la próxima semana. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, gracias. Que Chao, estén bien. Chao, gracias. chao. Chao, un gusto verles. Muchas gracias, Camila, Daniel, Francisco, Jaime. Nos vemos. Chao. Chao, que estén muy bien. Rodrigo.